Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, ya lo hemos acostumbrado los miércoles a nuestro programa en vivo, que siempre nos acompaña Bill Wolf. En esta ocasión no tendremos llamadas telefónicas, pero haremos un resumen de varios temas de actualidad que de hecho nos han pedido, nos han preguntado en la calle. Bill, buenos días Buenos días, y Mónica, ¿cómo bienvenido. estás? Aquí estamos un poco distraídos viendo imágenes, pero ¿cómo estás hoy? Estamos muy bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque la situación mundial no es halagadora. Cuando creíamos que ya íbamos a arrancar esta guerra entre Rusia y Ucrania, ha trastocado el mundo. Pero vámonos con temas puntuales. A mí me gustaría, Bill, iniciar este programa pidiéndote que nos explicaras a qué se atribuye la apreciación del peso dominicano, que es algo bueno que nos ayuda, pero en estos tiempos de crisis nos extraña que el peso se esté recuperando. Es algo que ayuda a la deuda, claro, no lo suficiente para, para hacer un paliativo, pero ayuda. Pero ¿cuál es el impacto en la contabilidad del país? Ya que es algo inusual esto. Mira, yo tengo imágenes, y iba a tocar otro tema primero, pero quiero mostrar la que tengo aquí porque es interesante. Tú esta la conoces ya, no sé si nos la pueden poner, por favor, para que vean, pero me gustaría que la pusieran. Aquí está, Bill. Sí, ¿ve? Yo, por ejemplo, esta la uso mucho en conferencias y la he usado en programas de televisión, porque esto es una foto de Nueva York, de Manhattan, la parte baja de Manhattan, en la calle Wall Street. Todo el mundo conoce Wall Street. No me conocen a mí, pero conocen Wall Street, y ese es mi apellido. Y el Wall Street, pues, es el centro financiero, el centro donde está la mayor bolsa de valores en el mundo, ¿no? Y luego está William, ¿no? Ustedes pueden ver que tienen William, y entonces mi nombre es William Wall. Pero entonces, Bill, lo que tú quieres decir es que tu papá, antes de ponerte el nombre, fue a esa esquina y se inspiró ahí. Mira, no sé si fue mi papá o mi tatarabuelo, alguien fue, pero traté de probar que mi nombre y apellido, y tenía un documento y que yo iba a cobrar el alquiler de todos los edificios que hay en esa esquina, pero realmente no me hicieron caso. Pero en fin, está ahí. Ahora, déjenme pasar a ciertas imágenes, no sé, no es la secuencia que lo tengo, pero para entrar en el tema que tú precisamente pides, vamos a ver esto de monedas. Pero me gustaría que lo pusieran en grande, perfecto. El dólar americano es una moneda de valor mercado influenciada por muchos efectos. Es una moneda de valor mercado, quiero decir, oferta y demanda en el mundo, y obviamente es la moneda que más circula, la moneda de referencia mundial. Le puede afectar la política monetaria del Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, como ha hecho últimamente, como hizo el Banco Central aquí en República Dominicana, que para paliar los problemas del COVID, sencillamente pues aumentaron el agregado monetario, poniendo dinero a circular, en otras palabras, para sencillamente bajar la tasa de interés de los préstamos y motivar que se pudiera agilizar la economía. También hay situaciones geopolíticas que afectan al dólar, y lo puede afectar favorablemente o desfavorablemente. Ahora mismo la situación de Ucrania lo afecta favorablemente porque Estados Unidos se ve como un lugar de refugio, y el dólar americano pues es la moneda más fuerte, la moneda mundial, y entonces entran inversiones y dinero en dólares. Volumen de transacciones internacionales, porque veremos después que el SWIFT, la mayoría de las transacciones del SWIFT son de Estados Unidos y del euro. Que es el sistema entre bancos, de transferencia Sí, el entre sistema de bancos. pago internacional Sí. entre bancos, que eso funciona a la velocidad de un rayo de luz. Es Que también hay que rapidísimo, ¿no? aclarar que aunque China tiene un sistema, es un sistema incipiente y solo lo tienen un número de bancos reducidos Sí, en el mundo, sí, aunque lo están usando mucho ahora con sí, pero China, la moneda de China, las la veremos ahora sanciones. más adelante, Sí. la moneda de China, por ejemplo, aunque está reconocida hace como 3 años como una moneda de reserva, es una moneda que no tiene mucha aceptación porque está muy controlada por el Banco Central de China. Sí. Pasa como la República Dominicana. Entonces, sí, esto le afecta a la política del Banco Central, que es lo obvio, ¿no? Por la tasa de interés, pero realmente una moneda, hay tantos dólares o más circulando fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. De hecho, las reservas internacionales de China, la mayor... Aparte son dólares. Son en dólares. El volumen de transacciones internacionales, la desconfianza en otras monedas internacionales que hace que la gente
invierta o tenga dinero, lo convierta a dólares y lo ubique en Estados Unidos o en sus países. La calificación de riesgo país que realmente reconoce el nivel de endeudamiento. Estados Unidos es un fenómeno porque es uno de los países más endeudados. Sin embargo, siempre ha tenido un riesgo AAA, que es lo mejor, aunque en los últimos 3 años, 4 años bajó a AA. Pero eso para los Estados Unidos no significa absolutamente nada, porque sigue siendo el centro, ¿no? Pero justamente, de todo. Bill, tengo entendido, corrígeme si no es así, que esa calificación de riesgo también está basada en parte en que el dólar es la moneda de transacción oficial en el mundo. Sí, pero no. El riesgo cuando se usa riesgo país, que el riesgo país es basado qué capacidad en el país. tiene el país para responder a sus obligaciones. Antes se incluía de que el país tenía como reserva el oro, pero ya eso pasó a la historia. Hay países que tienen oro, desde luego, pero de todas maneras, tú lo has dicho, el dólar americano es el que representa las mayores reservas en el mundo, en otros países, aquí mismo, las reservas internacionales dólares. Y lo otro es porque también es la economía mayor del mundo, que no hay que olvidarse, y que todos los países pues venden o compran algo de Estados Unidos. Y además produce también materia prima, como petróleo y demás. O sea, es un país que tiene una economía muy balanceada y por consiguiente representa un riesgo sumamente aceptable. La balanza de pagos, eso es importante para un país. Estados Unidos tiene una balanza de pago negativa porque importa mucho más que exporta, pero también hay muchas compañías americanas, multinacionales, que están operando fuera de Estados Unidos. Que por eso era que Trump insistía tanto en las dos cosas. Primero, en que la balanza de pago no fuera tan distorsionada y que las compañías volvieran a los Estados Unidos. Sí, eso sí. Y después hay otras situaciones internas y externas. Esas son las características, son mucho más amplias, que tenemos del dólar. Ahora, si nos vamos al peso dominicano, DOP es obviamente el Dominican Peso. DO es por República Dominicana. Ustedes lo saben que en el web, por ejemplo, los correos electrónicos, DO es República Dominicana. Entonces, DO y el DO, pues esto es como se conoce realmente. Antes poníamos DR, ¿no? Y el símbolo de dólar, ahora DOP. Es la moneda de valor local, influenciada fundamentalmente por los siguientes efectos: la política monetaria y cambiaria del Banco Central. La política monetaria sabemos que es, obviamente, el hecho de que se reduzca al más posible la inflación, se mantenga controlada y creación de empleo. Pero el Banco Central, contrario, por ejemplo, a los Estados Unidos, Canadá o la zona euro o Gran Bretaña, no maneja la política cambiaria con la rigidez que la manejan aquí. De manera que hay una influencia total en el valor del peso que lo impone el Banco Central. No es el valor mercado. Hay países en el mundo que la moneda fluctúa y el Banco Central interviene cuando baja de un nivel o pasa otro nivel. Es decir, hay una franja donde la moneda funciona y si llega a subir, interviene el Banco Central, y si llega a bajar valor, interviene el Banco Central. Pero aquí no, aquí el Banco Central interviene continuamente y veremos más adelante qué impacto está teniendo. Las reservas internacionales, ahora mismo República Dominicana, sabemos que hay más de 14.000 millones de dólares, un récord. Eso le permite al Banco Central darle más flexibilidad con el manejo de la tasa. Y después la calificación de riesgo de país es muy importante porque nosotros también dependemos del mercado internacional, de las inversiones que vienen de fuera, y las inversiones de fuera sabemos que son sustanciales porque tenemos en el sector minero, en el sector turístico y en industria con zona franca y demás, que vienen muchas inversiones de fuera. Por consiguiente, el riesgo país es sumamente importante. Precisamente la tasa de cambio era beneficiosa para esas empresas porque esas empresas generan dólares. Las exportaciones generan dólares, sea zona franca o no, y el turismo también recibimos dólares. Si el peso se deprecia, entonces los costos de esas empresas en República Dominicana en moneda local, como se pagan los salarios, pues les resultan más económicos. Ahora, por el contrario, con un peso fortalecido, pues evidentemente les resulta más caro. Los periodos de 1996 al 2000
ese primer periodo. Y de 2004 a 2020, el Banco Central adopta sistema de depreciación gradual del peso. Y eso está fundamentado en el índice de inflación. El Banco Central tiene un índice de inflación que es del 4, menos 1, que es el 3, y más 1, que es el 5. O sea, una franja del 3 al 5 es lo que el Banco Central mantiene como objetivo de la inflación de la República Dominicana. Que es lo que se ha desbordado por efectos de la pandemia, obviamente. Por ese periodo, ese periodo ha sido de 3.75 anual. Ese sistema en inglés se llama crawling peg. Quiere decir que tú lo vas depreciando gradualmente, no por la oferta y demanda, sino de acuerdo a las reservas internacionales, de acuerdo a la inflación, y tú lo vas controlando. Ahora, los periodos 2000 al 2021, o sea, no 2000-2021, perdón, había un error, es del 2020 a 2021. Sí, del periodo claro. 2020, me disculpan, a 2021, esto se está moviendo con mucha rapidez y yo la verdad no sé por qué, porque no está supuesto a ser así. Sí. Frente al acelerado aumento del índice de inflación, resultado de la recuperación económica mundial post-COVID, con el propósito de compensar parcialmente el efecto negativo en la economía dominicana y apoyado con las mayores reservas internacionales de la historia, el Banco Central opta por apreciar el valor del peso, revirtiendo el efecto de su política anterior. Es decir, la política era depreciar el dólar gradualmente. Ahora, por motivo de precisamente la inflación creada por el efecto de recuperación acelerada, y para compensar esa inflación, que mucha de ella es importada, el impacto en petróleo, en productos alimenticios y en muchísimas otras cosas más, el Banco Central decide que en vez de depreciar la moneda, la va a apreciar. Eso es un cambio de 180 grados. Eso realmente impacta la economía, ayuda a reducir el efecto inflacionario parcialmente, muy parcialmente, sí, pero a la vez cambia los parámetros de trabajo. Quiere decir que las inversiones que hay en el país, que se fundamentaron precisamente el que el peso iba depreciándose y el costo de operar en el país iba a ser inferior con el tiempo y recibían dólares, ahora resulta que los dólares que están recibiendo les representan menos peso. Claro, todos sabemos que eso es temporal y evidentemente no va a afectar por el momento, pero si vienen nuevas inversiones es muy probable que estén observando qué es lo que va a pasar, qué tiempo va a durar esto antes de hacer inversiones, porque si esto se lleva más allá de lo debido, entonces ya las expectativas que tienen de beneficio no se van a dar. El exportador dominicano también sufre las consecuencias porque recibe menos peso por los dólares de exportación. Pero en el presupuesto del país la deuda también baja muy poco, pero baja algo por el efecto del cambio. Claro, porque son menos pesos para pagar los dólares. Y nosotros también, muy levemente, la inflación se nos disminuye muy levemente. Se pone un poco, sí. Pero estoy hablando del efecto negativo, que aunque es positivo para mantener la situación y la política es acertada, pero todo tiene un efecto negativo. Es como la energía eléctrica, que no puede tener positivo sin el negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido aquí en República Dominicana hemos tenido, ¿qué pasó aquí? Me disculpan porque es que yo tengo un problema con las imágenes, pero no es la imagen, el problema lo tengo yo. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. La tasa de cambio, el 31 de diciembre del 2020, un dólar americano equivalía a 58 pesos con 43. Fíjense bien que esto fue el 31 de diciembre del 2020. Pero, señores, yo no me explico. No me explico porque hay algo que está, me disculpan, pero aquí hay algo que me está afectando y no entiendo por qué. Déjenme ver, no me cambian las imágenes. Vámonos a la pausa. Sí, vamos a la pausa un momento mientras yo organizo esto, por favor, que tengo problemas con el equipo. Lo siento mucho, no me sucede esto con mucha frecuencia, pero ahora estoy viendo que... Conversamos con Bill Wall en este programa sobre la apreciación de la tasa de cambio del peso
respecto al dólar. Y tenemos ahí unas gráficas que hizo Bill y tuvimos algunos problemitas técnicos, pero seguimos viendo. Y te preguntamos, Bill, entonces, si el dólar se mantiene predominante como la principal moneda de refugio, de canje, dentro de esta situación de Ucrania, que tanto se habla, versus el peso, si se seguirá apreciando durante un tiempo largo, o como tú muy bien explicas, esto no puede ser una estrategia muy larga por las inversiones. No, no puede serlo. No puede serlo porque realmente la situación, lo que estamos tomando en el mundo entero son medidas cortoplacistas. Las sanciones no son de por vida, Rusia. Evidentemente lo que se busca es cambiar una situación que no puede continuar como está, sea la guerra de Ucrania o sea sencillamente la inflación mundial. Tiene que llegar un momento donde hay que combatirla, no simplemente dejarlo al mercado por oferta y demanda, sino crear presión en algunas áreas para controlar. Si no, se nos va de las manos. Pero una inflación como tenemos ahora mismo de casi el 9% anual es imposible, no puede ser sostenible. Entonces se toman medidas como esta medida donde el Banco Central por primera vez cambia precisamente en 180 grados la política de depreciación gradual del peso y lo baja pero de golpe, lo empieza a bajar de golpe, no lo está haciendo de una manera muy gradual para crear una contrapartida a la inflación. Eso conlleva también que van a subir las tasas de interés. Ya el Banco Central subió las tasas de interés en Estados Unidos y de también. hecho, Bill, el que tiene dinero a plazo fijo, esta apreciación del peso ha hecho que no se cambie, como dicen en el mercado, que no se vire al dólar y ponga sus ahorros en dólar, que también han subido la tasa de interés. No, pero no, bueno, claro, tú lo que estás diciendo es que el peso siempre va a tener que ir la tasa de interés por delante del dólar. Exacto. Para mantener el atractivo de la moneda. Por supuesto. La diferencia entre Estados Unidos y República Dominicana en riesgo país, que se nota en la diferencia que República Dominicana paga en los intereses del bono soberano a lo que pagan los bonos del Tesoro americano, digamos a 10 años, ha sido una diferencia en tiempos recientes de 3 y pico a 4%. Quiere decir que si el bono de los Estados Unidos está, que digamos, por decir, en un 2%, nosotros venimos pagando casi un 6% por el dinero que busquemos en los Estados Unidos con bonos nuestros emitidos en dólares. Y esto tiene que ver con el riesgo país y para compensar también cualquier subida en tasa de cambio. Bueno, la tasa de cambio está controlada por el Banco Central. Por consiguiente, la tasa de cambio el Banco Central la puede dejar como está o la puede subir. Ellos lo están llevando para mantener el rango de inflación. Está usando la tasa de cambio que está dentro del rango de inflación, ¿verdad? Que bajan tradicionalmente, han bajado el peso por el rango de inflación, con la idea de que también ayude a mantener esa inflación, que la inflación importada no sea mayor que el rango que el Banco Central quiere tener, y lo usa con la tasa de cambio. Pero ahora mismo tenemos un problema, porque la inflación está alta y por el contrario la tasa de cambio está fortaleciéndose. La idea es para paliar eso, pero es contrario a la dirección que se ha llevado siempre. Cuando tú desajustas, aunque sea para el bien común o para el bien de la gran mayoría, tú al desajustar los patrones crea una volatilidad, crea una incertidumbre, porque ya hay una forma de llevarla, como se llama el peso, muy gradual. El que viniera aquí a invertir, o el propio dominicano, sabía que el peso a final de año iba a caer pues un 3 y pico por ciento. Cuando hablamos de un 3 y pico por ciento, realmente podemos estar hablando de una diferencia de tal vez 1% nada más en el valor del peso. Bill, no pero es fíjate que hay grande. otro factor que tú no has mencionado, Bill, y es que esto es para los inversionistas, pero para el que trabaja asalariado, por ejemplo, o para el que tiene una renta fija en una microempresa pequeña, que no puede subir los costos y te pagan lo mismo, esta depreciación del peso se refleja en tu poder adquisitivo, que también es lo que se ha querido proteger en esta época de Bueno, crisis. no, mira, el peso con un dólar como está ahora mismo bajo, o sea, un dólar bajo, quiero decir un dólar Sí.
en peso representa que el peso se ha fortalecido, digamos así, porque no es el dólar el que cambia, es el peso el que está controlado. El dólar sigue su valor con las principales monedas del mundo y se ha fortalecido frente a la mayoría de las monedas del mundo. Es decir, que cuando hablamos aquí de que el dólar subió y bajó, no cambió el dólar, lo que ha cambiado es el peso. Entonces, sí, si yo estoy ganando ahora mismo, si yo tengo un ingreso en dólares, yo voy a recibir menos peso. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo voy a comprar un apartamento que está en dólares, como se compra en dólares, un vehículo en dólares, los pesos son menos. Pero hay una cosa que no medimos, que es el que nos vende el producto, el intermediario, lo va a ajustar. No va a serlo basado exclusivamente en el dólar. Se va a compensar, porque desgraciadamente no hay un control para poder determinar que lo que se está aumentando es basado en esto y por consiguiente el producto que ingresa tiene que ser más barato en peso. No es así. Y esto provoca dobles subidas. Exactamente. Como hay una inflación enorme, y esto es un porcentaje de la inflación, el impacto de la tasa de cambio, entonces nosotros no sabemos realmente si este aumento se debe exclusivamente a lo importado, menos este efecto que fortalece el peso, o si está incluido también el efecto porque el mercado, o sea, el comercio no lo reconoce y mantiene sus mismos valores. Y tú sabes, Bill, que también pudiéramos hacer referencia a los fondos de la AFP, que la gente está gritando porque se han disminuido. La explicación que se ha dado es que las inversiones estaban en dólares y hubo que ajustar. ¿Qué explicación tú darías a eso? Bueno, yo lo tengo aquí, pero no sé, las imágenes, si pudieran salir las imágenes, yo podría explicarlo, ¿no? A ver si tenemos, porque yo lo hice precisamente con eso en mente, las quejas que han habido de muchos sectores. Tenemos ahí las imágenes. Por ejemplo, fíjese bien el efecto del peso brevemente. En el 31 de diciembre del 20 estábamos $1.5843. El 31 de diciembre del 21, 57.14. Un peso punto 43 menos, es decir, se había fortalecido en 1.43. Si hay $1 millón de dólares, si hay una inversión en un fondo de $1 millón que representaba en diciembre 58 millones y pico de pesos, en el diciembre del 21 eran 57 millones y pico de pesos. Porque al subir el valor del peso, evidentemente el equivalente en dólares se reduce. Quiere decir que en este caso, por una inversión de $1 millón de pesos entre el 31 de diciembre 20 al 31 de diciembre 21, como lo pueden observar en la imagen, ahí hay una pérdida de traducción, quiere decir de traducción de dólar a peso. No es una pérdida real, es simplemente en el cambio, la tasa de cambio, de 1.290.000 pesos. Es decir, cuando esto se contabiliza, se va a reflejar eso, y la contabilidad en República Dominicana legalmente hay que llevarla en pesos. O sea, la conversión de dólares tradicional es que si tú tenías dólares, como el peso se depreciaba, siempre tenías más pesos, siempre ganaba en la tasa de cambio. Pero ahora mismo es lo opuesto. Aparte de eso, otro elemento muy fundamental que no se ha aplicado con claridad es el mercado de valores. Las inversiones del fondo de pensión están en un mercado de valores. Es decir, un mercado de valores, un mercado regulado, un mercado que tiene un sistema de contabilidad. Y ustedes pueden ver en esta imagen cómo se explica. El mercado de valores está sujeto a las normas de información financiera NIF, que es internacional, es norma internacional de información financiera que obliga a registrar los activos y pasivos por su valor mercado. Tradicionalmente en la contabilidad tú tenías una propiedad, tú bajaba la parte, por supuesto, de depreciación que había o de amortización y le daba un valor, pero no era el valor real del mercado, era simplemente una entrada contable. Ahora, este sistema conlleva, como se ha creado en el mundo, que aquí todavía el sistema bancario no lo tiene, pero el sistema de valores sí, que tienes que registrar los valores a valor mercado, porque es el mercado de valores que te está dando una cotización constantemente de acuerdo a cómo se mueve el mercado. Los precios se determinan en un proceso de oferta y demanda y por lo tanto están sujetos a cambios constantes o continuos. En el caso de renta fija, que son títulos de deuda con pagos de interés fijo, que es el caso de exactamente, que es el caso de las inversiones de los fondos de pensión en República Dominicana. Pero que son en Dominicana. pesos en realidad. No, esto es dólares.
Ellos invierten en dólares, ellos compraron un título en dólares, con pesos. Los aportes de los pensionados o los que se quieren pensionar, digamos, de los futuros pensionados, es en peso. Y el fondo de inversión compra dólares para tener inversión en dólares y no tener solamente peso. Esos dólares tradicionalmente se han apreciado frente al peso, porque sabemos que $1.000.000 en un periodo de un año con una tasa de cambio que deprecia el peso un 4%, vale un 4% más. Además del valor dólar, hablar del valor del mercado. ¿Qué es esto? Como resultado de esas transacciones de compra y venta de esos títulos, de esos valores, el valor se siente afectado también por las tasas de interés. Porque si tú tienes un bono que paga el 5 y las tasas de interés empiezan a subir, entonces es evidente que ese bono tuyo lo va a tener que vender a un descuento. Sí, pero como el bono no se ha vendido, lo único que varió fue la tasa de interés en ese momento. Claro. Y entonces, al final, esa pérdida que nos reflejaron a nosotros en lo que es nuestra cuenta individual, ¿se recuperará o se quedará así? Y, o sea, ¿a la pérdida quién la absorbe? No, la pérdida es de traducción. Por eso, no de hay traducción, pérdida. no Si es real. tú lo vendes, tiene la pérdida. Sí, claro. Si lo vendes en ese sí, momento, registra supuesto. la pérdida. Si lo retiene, tú estás dejándolo ahí porque te está ganando la tasa de interés que tiene el bono. Entonces mi pregunta es, si ya cuando pase, cuando vuelva al mismo nivel el dólar y el peso, la relación, voy a tener la recuperación y lo vamos a ver reflejado en nuestro Pero claro, pago. porque es que el bono no cambia de valor, lo que ha cambiado es el peso. Sí. Si tú lo hubieras traducido de peso a euros, pues tendría más euros, porque el euro se ha depreciado frente al dólar. Pero aquí tenemos un fenómeno de que por primera vez el peso se ha fortalecido frente al dólar. Por consiguiente, cuando tú lo transfieres a peso, pues tiene un valor inferior. De manera que no es una pérdida real. No, no es una pérdida real. La pérdida sería si se vende el bono en estos instantes. Sí. Pero no hay intención de vender el bono porque el bono tiene un ingreso que es igual al que tenía desde un principio, porque es una tasa de interés fija. Si el bono paga el 6 anual, que se paga semestral, el fondo de inversión está recibiendo ese 6. Obviamente, ese 6 que es en dólares, en términos de peso, a la tasa que está, es menos que si hubiera sido hace un año, que la tasa estaba diferente, era en otra dirección. O sea que no hay de qué preocuparse, y lo digo. No, porque por eso digo que es un efecto de traducción de una moneda a otra. Si tú coges cualquier inversión en una moneda y la piensas comparar a otra, la diferencia que se haya registrado o se esté registrando en ese momento entre las diferentes monedas, sea el euro con el dólar, o sea el yen con el dólar, del momento que tú hagas una traducción ahí, pero simplemente contable, no es que tú lo estás vendiendo y está cambiando la moneda, lo estás registrando contablemente. Se traduce en el momento, pero solo contable, como tú dices. Ahora, si se vendiera o si usted se fuera a retirar y le fueran a dar todo su dinero, sí, ahí sí, pero no es el caso. De hecho, la mayoría de las pensiones se manejan diferente. Lo otro es que, por consiguiente, con este elemento de que estamos buscando el valor actual, todos los días se hace la contabilidad al cierre, al último valor de cierre, o sea, de compra y venta de ese bono. Por consiguiente, se mide el rendimiento por el tiempo que le reste al periodo de vencimiento en el momento de adquisición. Es decir, los bonos tienen dos precios. Cuando tú lo compras, ¿qué precio tiene? Si salen al mercado, tú lo compras al valor facial y posiblemente... Si es de primera vuelta. Pero después ya depende del periodo que haya transcurrido y el efecto de las tasas de interés. Si un bono de 10 años han transcurrido 5 años, te está pagando el 6 y las tasas de interés bajan y los nuevos bonos pagan el 4 y a ti te quedan 5 años que te van a pagar el 6 y los otros por 10 años te van a pagar el 4, es evidente que tu bono sube el rendimiento porque tiene más valor. Si tú lo vendes en ese instante, te van a pagar por encima del valor que tú pagaste. Si por el contrario cambian las tasas de interés, entonces no. Si vemos la siguiente imagen, que la voy a poner porque esta debe ser la última, fíjense bien que la dirección dentro del valor mercado, la dirección entre el valor del título ya en manos de alguien, como en este caso el fondo de inversión. Pero señores, ¿por qué me cambia a mí esto si yo hacer absolutamente nada? Me disculpan, pero es que tengo aquí un dilema grande. Aquí estamos. No, yo no cambio, se cambia solo. Pero bueno, el hecho es que lo tengo que poner de nuevo. Me disculpan, pero
Estamos teniendo problemas técnicos. Ok, aquí tenemos. Rendimiento, el título de renta fija, que son los bonos, por ejemplo, que son las inversiones que tiene el fondo de pensiones. La tendencia en movimiento de las tasas de interés. Si la tasa de interés se quitó de nuevo. Bueno, síguelo explicando. Bueno, se me quitó a mí. Síguelo explicando. Pero yo lo quiero, pero es que, es que es muy difícil si no lo pongo en imágenes. Porque precisamente lo puse con la intención, evidentemente, que... Encima. Aquí está de nuevo, vamos a ver si puedo... Pero es que hay algo que está afectando es que el internet la está proyección. mal. Aquí estamos, a ver si lo vemos en grande, por favor, porque yo no lo veo en pantalla ahí. Ok, ahora, el rendimiento del título, de bonos, por ejemplo, los bonos en dólares que tiene el fondo de pensión. La tendencia, pero se quita otra vez. Vámonos a la pausa, amigos. Volvemos de inmediato. Bueno, nos organizamos aquí abajo, amigos, porque Bill Wall tiene unas imágenes con las que explica por qué los fondos de pensiones han perdido valor. Hay fuertes quejas de los ahorrantes y él está explicando que es un valor de cambio, pero que si el bono no se redime en el momento no hay tal pérdida, sino que va a seguir igual dependiendo del precio del dólar y del peso, la relación. Bill. Bueno, del precio del bono y la tasa de interés, obviamente. Por ejemplo, si vemos la imagen que está ahora en pantalla, ustedes pueden observar, vuelvo de nuevo a rendimiento. Cuando se habla de bono y ustedes lo ven publicado en un periódico de amplia circulación semanalmente, tiene una cápite donde refleja rendimiento de los bonos. El rendimiento de los bonos no es necesariamente la tasa de interés del cupón, que eso es fijo. El rendimiento de los bonos es del momento que usted compra el bono al periodo que resta. Lo que ha variado. Por el precio que usted compre ese bono, que lo puede comprar a un descuento o a una prima, se determina el rendimiento. Explica por el periodo lo que es el descuento restante. y la prima, porque Bueno, la gente no sabe. El descuento, pero vamos a ver las imágenes para no dejarla mucho tiempo. Fíjense bien que si usted tiene un bono ahora mismo en el mercado, el fondo de pensión tiene bonos en dólares, y la tasa de interés, la tendencia es a subir, el valor de ese bono en el mercado baja, porque están saliendo nuevos títulos con una tasa de interés más alta. Si por el contrario el precio del bono, la tendencia de interés va a bajar, el precio del bono sube. Porque si usted tiene un bono que paga el 6% y los nuevos están saliendo al 4%, ese bono del 6% lo van a comprar con una prima, es decir, que lo van a comprar con un valor superior a la tasa de nominal. Por consiguiente, usted va a tener no solamente el beneficio que ha ganado del 6%, sino lo que usted gane al vender ese bono. Entonces, para que la gente entienda, ahora, por ejemplo, que hay proyecciones de subidas de tasas de interés, si usted compra o compró, vamos a decir, en diciembre, un bono que le pagaba, qué sé yo, en pesos, un 2%, y los intereses van a subir, si lo compró a largo plazo, pues va a perder, porque ese bono nadie se lo va a comprar al precio que usted lo compró, porque van a subir. Entonces hay una relación que cuando hay estas volatilidades en los mercados, lo mejor es comprar a corto plazo para no perder, porque entonces podría perder de nuevo. Bueno, fíjese, eso es una de las cosas que son poco complejas para explicarla en un programa de esta índole y el tiempo que nos lo da, y luego si tenemos algunas pequeñas dificultades técnicas. Porque es un asunto del mercado, es entender la diferencia entre tener un valor a un precio fijo, su propiedad, por ejemplo. Como la propiedad suya no es un valor negociable, ese valor con el tiempo puede subir o puede bajar si cambian la zonificación y le abren frente a su propiedad ¿qué le digo yo? Un depósito de basura. Claro. Entonces el valor cae. Pero usted, cuando lo está contabilizando, no hay un mercado para usted poner un valor mercado, al menos que usted salga a venderla. Y entonces, de acuerdo a la tasación que le hagan y lo que ofrezcan, porque una cosa es la tasación y otra lo que le paguen, entonces usted al mejor postor
Si usted la abre al público Sí. y dice, esto es lo que yo estoy dispuesto a pagar y eso es lo mejor que usted va a recibir, ese es el valor mercado. Pero eso no se puede hacer con una propiedad, cada usted que usted quiere averiguarlo. Sí, puede hacerlo, tener una idea de cómo va su propiedad, pero en realidad en su contabilidad, para fines de pagar impuestos o para lo que sea, usted no puede hacer eso. Simplemente el valor de la propiedad menos la amortización o menos el precio de amortización que tenga, pues eso le da un neto, pero es contable, no es real. Mercado de valores funciona en base a oferta y demanda. Constantemente la gente está ofreciendo, vendiendo, comprando y por consiguiente al final del día ese último precio es el precio del día y al día siguiente empieza a cambiar. Lo vemos con el petróleo, por ejemplo, los futuros. Es un mercado abierto y usted, por ejemplo, si entra en Bloomberg y quiere ver qué está pasando con el petróleo, usted va a observar que el petróleo constantemente está cambiando, sube algo o baja algo dependiendo la tendencia o una tendencia a bajar o fluctúa subiendo y bajando. Eso requiere un cálculo continuo. La contabilidad de un fondo de pensión está sujeta a presentarla trimestralmente como el sector financiero, el sector bancario y en ese momento la contabilidad lo que puede poner en un valor negociable es el precio de ese valor el día en que se hace ese estado. Si se hace el mes enero, febrero, marzo, pues al 31 de marzo esos valores se busca qué valor había en el mercado ese 31 y eso es el valor que se pone en ese estado financiero. No se puede poner el valor de compra si se compró hace 5 años porque no es real. Y si se pone el valor de compra, entonces el auditor tiene que poner una aclaración. Valor registrado es el de compra de fecha tal. O simplemente tiene que poner valor mercado a la fecha de este estado financiero. Entonces, en el caso, y volviendo al caso de los fondos de pensiones, ¿tú crees que se transparentará al final lo que es y no habrá ninguna pérdida en cuanto al valor de lo que uno tiene ahorrado? No va a haber una pérdida, va a haber una ganancia porque yo no concibo que el Banco Central pueda sostener el peso como lo está sosteniendo ahora, en el tiempo. Ahora, estamos regios, yo no sé cuáles son los vencimientos de esos bonos. Si esos bonos se vencen ahora, mañana por ejemplo, pasado, sí, pues sí, pérdida. se va a registrar una pérdida. Segundo, no es un solo bono, Sí. son muchos bonos. Por ejemplo, en uno de los cuadros que yo puse, hay una aclaración. Y me parece interesante ponerla porque eso es parte de lo que estamos haciendo aquí. Yo quisiera que si pudiéramos ponerla ahora mismo, la voy a buscar aquí en mi esto porque hay un punto que se me estaba pasando y no quisiera, la verdad, no quisiera perderlo porque es sumamente importante para los... por ejemplo, esta imagen si me la pueden poner, la que tengo ahora mismo aquí en pantalla, por favor, que es sumamente importante. ¿La pueden poner o no? Está en pantalla. Esos bonos, Está algo grande, que no se ha dicho. Está grande la imagen. Bueno, yo puedo explicando. Algo Sí. que no se ha dicho, fíjense aquí. El fondo de inversiones en valor, la adquisición, yo dije, por ejemplo, que el 31 de diciembre del 20, el valor que registraba esto de CIPEN, ¿no? El valor que registraba que tenía los fondos de pensión en dólares, inversiones en dólares, eran $3.266.000. La tasa de cambio al 58.11. El 31 de diciembre del 21 aparece 3.639.000 con un valor del peso dólar 57.14. Había bajado. Comenzó a bajar. Pero en los libros aparece un monto superior al del año anterior en peso, porque en ese periodo se compraron en bono $373.134.000. $373.134 de nuevos bonos en dólares. Es decir, que el cambio no es totalmente desfavorable porque al comprar más dólares, aunque haya apreciado el peso, todavía estaba por encima. Sí. Es decir, en el año 20 aparece 189.000 millones de pesos y en el año 21 aparece 207.000 millones de pesos. Pero es porque se compraron 373. Es bien Pero complejo. evidentemente el cambio. Ahora, Claro. lo que Depende no cuándo podemos, compre y cuándo se venda. no podemos determinar la pérdida que pudo haber contable en esa compra porque no tenemos la fecha. ¿Qué fecha se compraron? Y dependiendo de la fecha que se compraron,
Si en ese momento las tasas subían o las tasas bajaron, debemos entonces determinar cuál es la pérdida de traducción por el monto, incluyendo esas adquisiciones. Es decir, no lo van a entender, pero es importante. En este cuadro les mostramos al final que en enero de este año, un dólar estaba a 57.85 pesos máximo. En marzo, ayer, marzo 22, estaba a 54.87. El Banco Central ha acelerado la apreciación del peso en este año 22 y la depreciación, o la apreciación mejor dicho, en ese de enero a marzo ha sido de 2 pesos con 98, equivalente al 5.1%. Hemos apreciado la moneda en cuestión de 6 semanas aproximadamente en más de 5%. Quiere decir que el Banco Central, dada la situación actual con lo de Ucrania, el impacto de la inflación, se ha visto obligado a acelerar la apreciación del peso en un 5% en ese periodo. Para ustedes ver, es decir, pero siempre reconozcan, estamos hablando del valor traducido en un momento y como los valores cambian, si ustedes hacen el mismo cálculo el mes que viene lo van a encontrar diferente. Si los bonos tienen todavía un vencimiento futuro, aunque sea 1 año, 2 años, es evidente que el Banco Central se va a ver obligado eventualmente a reversar la política de apreciar el peso y volver otra vez a la política tradicional de depreciar el peso de acuerdo a la tasa de inflación normal. Bueno, una explicación bastante precisa. Esperemos que hayan entendido por lo menos la esencia, porque es importante todo esto que Bill nos explica. Y yo creo que tenemos que que todo el mundo debe comenzar a entender esto, porque ya vivimos en una sociedad que usa el mercado de valores, fíjense, para nuestros fondos para todos, los bonos, para todo lo que es la economía nacional. No es una pérdida real, pero dependiendo del momento en que se rediman esos bonos, pues ahí sí cogeríamos la pérdida. Esperemos que haya una canasta diversificada, vamos a decir, de bonos. Sí, y me disculpa. Se nos acaba el tiempo. Los fondos de pensiones tienen, por esencia, un sistema muy rígido de riesgo. Sí, y eso para tengo tú tener entendido. una cartera que es un abanico de diferentes instrumentos de inversión, tiene que haber diversidad. Si tú lo tienes diversificado, es eso, mantener una posición en dólares, que entiendo que equivale como a entre un 20 y un 25%, es saludable, porque no depende esos ingresos necesariamente del peso. Estamos siempre que el riesgo sea aceptable, ¿no? Si estamos hablando de empresas multilaterales, multinacionales, que tengan en dólares, porque no sabemos tampoco está escrito, pero yo no lo voy a poner. El hecho es que son riesgos aceptables, entonces lo que estamos viendo, y vamos a reénfasis, es la traducción a peso. No es una pérdida real, es una pérdida contable del momento, que va a cambiar de acuerdo a cómo suba o baje y sí la tasa podría de cambio. traducirse en un pequeño margen. Nos despedimos por hoy, Bill. Nos despedimos. Amigos, Muchas hasta la gracias próxima. a todos.